doctor. Nosotros somos el grupo número 3, encargados del tema constitución de empresas fantasmas, leasing mercantil y delitos que pueden realizar. Los integrantes del grupo son Alexis Albarracín, mi persona, María José Dávila, Vanessa Sevilla y Luis Topanta. A continuación hablaré sobre qué es el leasing o arrendamiento mercantil. Es un acto por el cual un arrendatario comercial cede el uso de una infraestructura de comercio a otra llamada arrendador, con opción de que este último pueda adquirir el bien por un valor residual pactado. Hay que aclarar que el arrendador es el propietario del inmueble, que puede ser una persona natural o jurídica. Esta persona dará el goce del bien inmueble o de la cosa. El arrendatario es la persona natural o jurídica que toma el bien material del arrendamiento con opción de compra. Los sujetos participantes en un leasing son entidades de leasing. Este actúa como intermediario de leasing. El arrendatario es la persona que dispone del bien determinado. El proveedor es quien vende el bien a la entidad de leasing. Como características tenemos que es típico, hace referencia a que debe estar regulado por el derecho. Es principal, porque cumple con un fin propio. Es consensual, es un acuerdo entre las dos partes. Y es oneroso, ya que una de las partes da el patrimonio y la otra parte obtiene un beneficio. El sale and leasing back hace referencia a que se tiene que establecer una fecha de celebración, un precio señalado en la opción de compra, sometido a plazo forzoso, el cual debe superar el valor que en el arrendatario adquirió el bien y rentas. Para realizar la compra de leasing existen tres opciones. Número 1. Obtener una parte del valor residual del precio en el caso de que el bien sea vendido a un tercero o un nuevo leasing. Número 2. Realizar una prórroga del contrato y la renta debe ser recalculada para que sea inferior a la original. Y número 3. Recibir en arrendamiento mercantil un bien sustitutivo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Vamos a hablar, después del expuesto por mi compañero, vamos a hablar sobre lo que son las empresas fantasma. Ahora bien, en la actualidad, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel local, se presentan diferentes maneras en las cuales se pueden evadir impuestos, debido a que existe una carencia en el control y la fiscalización por parte de los gobiernos. Muy bien, hay un elevado nivel de evasión tributaria. Es algo que preocupa bastante al Ecuador. Uno de los principales modus operandi que tienen para evadir los impuestos es las empresas fantasmas. Ahora bien, ¿qué son las empresas fantasmas? Las empresas fantasmas son básicamente empresas que sí están legítimamente constituidas ante un notario, pero lo que le hace muy diferente es que su capital es ficticio. Es que sirven como vehículo para poder dar el lavado de dinero y mediante lo que son actos ilícitos. Por lo general tienen documentos en regla, pese a que se encuentran debitados estos documentos. Ahora bien, en una de las clasificaciones de las empresas fantasmas tenemos lo que dije anterior, lo que es el lavado de dinero. Y para darlo en una definición muy sencilla, básicamente es cuando obviamente existe una presencia ilícita, ya puede ser el narcotráfico, puede ser tráfico de influencias o cualquiera con una condición ilícita. ¿Qué es lo que hace aquí? El dinero que se adquiere de estos actos ilícitos se los mete al sistema financiero ecuatoriano para que después de esto salgan de una manera limpia, es decir, que sea legalmente y que no tenga ningún tipo de sanción o carga penal por lo posterior. Ahora bien, ya que hablamos de esta empresa, vamos a la otra que también se clasifica, en la cual son la venta de facturas. Básicamente estas sirven para la evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Estas empresas, si tú necesitas básicamente una factura para pagar menos IVA, lo que haces es ir a estas empresas y por un determinado monto adquieres estas facturas. Ahora bien, una operación clásica para eludir básicamente los impuestos están basadas por la compra y venta a través de las compañías fantasmas en paraísos fiscales.
Estas también son conocidas como tiendas offshore. Para estas es ocultar beneficios auténticos, como por ejemplo aquí la firma principal le lleva a sus operaciones internacionales a través de unas compañías fantasmas, de manera que no tienen que reportar a su país todos los importes que ellos han adquirido y así pueden evitar impuestos. Como hemos podido saber, los paraísos fiscales básicamente es lo que destruye la economía de un país. Ahora, una característica de estas empresas es que no duran mucho. Duran alrededor de 2 a 3 años máximo, ya que si no, estas pueden ser detectadas y tienen cargas penales. Jurisprudencia, arrendamiento mercantil o leasing, vida útil del bien. El contrato de arrendamiento mercantil o leasing es una figura jurídica nueva y compleja, cuya naturaleza debe ser analizada y entendida para la correcta aplicación del código que la regula. Opera cuando una entidad financiera, a petición de su cliente, adquiere el bien previamente seleccionado por este último y le facilita su utilización durante un periodo determinado de común acuerdo. Durante el periodo de utilización del bien, el cliente debe pagar periódicamente a la entidad financiera una suma preestablecida en el concepto de precio por la financiación acordada que le permite acceder al uso del bien que necesita. Paralelamente, la entidad financiera reconoce al cliente, al vencimiento del periodo contractual, el derecho de adquirir el bien utilizado, debiéndose pagar en ese acto una suma de dinero pactada de antemano, que constituye el valor residual de la operación. Al contrario, si el cliente no ejerce dicho derecho al vencimiento del contrato, debe restituir el bien objeto del mismo. La descripción operativa de esta figura contractual permite entender el contenido del artículo 428 del Código de Comercio, cuyo texto es el siguiente. El plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de bienes inmuebles no podrá ser inferior a 5 años. En los demás bienes se entenderá que ha de coincidir con su lapso de vida útil. La doctrina sostiene que hay dos maneras de entender este concepto. Existe pues una vida útil contable y una vida útil real de los bienes, consistente esta última en el periodo de utilización económica efectiva de un equipo, coincidente o no con el lapso de su amortización con los fines fiscales. Ahora bien, de la redacción del artículo 428 del Código de Comercio en relación con todo el contexto del Código, se colige que el término vida útil ha sido usado en el sentido estrictamente contable vinculado al objeto económico de este tipo de contrato, es decir, como el periodo en el cual un bien de capital exige el valor por el cual fue contabilizado mediante la amortización realizadas. Las normas ecuatorianas de contabilidad que son aplicables a las instituciones bajo el control de la Superintendencia de Bancos que realiza operaciones de arrendamiento mercantil según la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Juntas Bancarias, define el concepto de vida útil en el mismo sentido como el periodo de tiempo durante el cual espera una empresa usar un activo, el número de unidades de producción o similares de una empresa espera obtener de un activo. En conclusión, debemos entender que la vida útil en el sentido legal es el tiempo en el cual deberá depreciarse en la contabilidad del bien mueble objeto del arrendamiento mercantil. En los contratos de leasing existen dos plazos perfectamente definidos, el inicial y el prorrogado. El primero es forzoso e irrevocable. El segundo se sujetará a las disposiciones contenidas en el respectivo documento que tiene su nacimiento en el ejercicio por el arrendatario de uno de los derechos alternos. Gracias. Les voy a compartir un ejemplo de leasing. Juan es dueño de un supermercado y ha tenido mucho éxito en su barrio. Por ello, muchas personas insisten en que debería llegar a más sectores con algún sistema de entrega a domicilio. Después de meditarlo, Juan decide seguir los consejos y diseña un sistema de entrega mediante motocicletas. Sin embargo, por ser nuevo servicio, cree que no es buena idea comprar las motos, que sería mejor si pudiera adquirirlas por un tiempo y según cómo vayan las cosas decidir si vale la pena comprarlas. En este momento aparece un banco
y le ofrece comprar las motos y permitir que Juan las use por 3 años. A cambio, Juan debería pagar un arriendo que incluye amortizaciones e intereses. Al cabo de estos 3 años, Juan podrá decidir si desea comprar las motos, pagando un costo adicional, o renovar las motos, es decir, continuar bajo la figura de arriendo o devolverlas definitivamente. Como se vio en nuestro ejemplo, el leasing o arrendamiento financiero es una figura que consiste en que una entidad financiera adquiere un bien a nombre propio para arrendarlo a mediano o largo plazo al cliente solicitante. Al final del tiempo, el cliente tiene la opción, o sea, él puede decidir entre si sigue trabajando de esta manera, es decir, arrendando el bien, o si decide pagar un valor adicional y quedarse con el bien. Ahora, en el caso de enmarcarle en el Código Integral Penal, vemos que aunque no nos habla sobre un tipo específico del delito, en cuanto al leasing, el mismo podría ser o caer en uno o más. Un ejemplo de estos es la usurpación. ¿Qué nos dice el artículo 200? La usurpación: la persona que despoja ilegítimamente a otro de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un tercero real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces aquí les voy a decir otro ejemplo. Luis arrienda un local comercial para realizar la venta de zapatillas. Ana, la dueña del local, realiza un contrato donde estipula que el contrato durará 10 años y al finalizar Luis puede pagar la diferencia de valor comercial y ser propietario de este, o caso contrario, al vencimiento del contrato podría renovar el contrato y seguir pagando el arriendo, o ya desistir de él y entregar el bien en la manera que él lo ocupó. Y al finalizar de esto, Luis manifiesta que como él ya ocupó el bien por 10 años, él no tiene que pagar ningún valor extra y que el bien le pertenece porque ya ocupó 10 años. Este ejemplo le tratamos de enmarcar en el delito de usurpación, que está en el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias. Hola, hoy les voy a hablar de los delitos derivados de un contrato de leasing dentro del Código Orgánico Integral Penal. Hay muchos ejemplos de esto en el Código Integral Penal, pero en este video les hablaré de 3 en específico. El cual, con el que iniciaremos, será el 200. El artículo 200 del Código Integral Penal nos habla de la usurpación. Esto se trataría cuando el arrendatario, al terminar el plazo del contrato de leasing, lo que hace es intentar usurpar, como dice la palabra, el bien y no devolvérselo, como lo estipula un contrato de leasing. El siguiente ejemplo es el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, el cual nos habla sobre el fraude procesal. Este se puede dar cuando una persona lo que hace es decirle al juez que se ha extraviado el bien que está arrendando. Podría ser esto un vehículo o algo similar, o se lo ha robado o algo semejante a esto, con lo que buscaría hacer caer en el error al juzgador al momento de tomar una decisión. Con esto se configura el fraude procesal, siendo el sujeto activo el arrendatario y el sujeto pasivo la persona que es propietaria del bien. El siguiente ejemplo que vamos a encontrar es en el 327, que vendría a ser la falsificación de las firmas. En la falsificación de las firmas lo que se busca es que podría ser el arrendatario, el arrendador, que falsifique la firma de la otra persona o de la otra parte para llegar a tener beneficios para él mismo, causándole daño a la otra persona, siendo esto que nunca firmó la otra persona un contrato con las cláusulas que se le está imponiendo. Bueno, estos son solo 3 ejemplos de los delitos derivados de leasing dentro del Código Orgánico.